Hola, buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Oye, Buenas noches, profe. Muy bien. ¿Y usted? bien, bien. Hoy es nuestra última semana de actividades, de trabajo en este módulo 3 y se van a ir directo al módulo 4 a trabajar con un tema muy padre que es literatura. Tal vez les va a parecer aburrido al principio, tal vez se les va a hacer pesado por la cantidad de lecturas que van a tener que hacer, pero acuérdense que no solo en este bachillerato, en su formación académica, lo más importante es que ustedes obtengan todos los conocimientos posibles de cultura general. Entonces, el día de hoy, en esta que es nuestra última sesión síncrona de este módulo 3, ustedes van a comprender la hilación que hay entre un módulo y el otro, la hilación que hay entre cómo se llama un módulo y el otro, porque, por ejemplo, ustedes vienen de cursar el módulo 2 que se llama de la información al conocimiento y en este módulo 4 hablamos de lo que es el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Pasamos de la información al conocimiento. ¿A través de qué pasamos de la información al conocimiento? A través a través de lo que vimos la semana 1 y la semana 2 que tiene que ver con investigación. Acuérdense que el único conocimiento que puede haber es el que tiene sustento en la investigación. Entonces, eso lo van a comprender al final de este módulo y cuando ustedes pasen al módulo 4 van a comprender por qué el módulo 4 se llama Textos y Visiones del Mundo y de esa manera, así como en esta cuarta semana de actividades, que es nuestra semana de integración, así ustedes van a ver cómo en cada módulo, nuestra cuarta semana, que se llama semana de integración, es porque integramos todos los conocimientos de las 3 semanas previas, los conocimientos y los aprendizajes esperados. Y es lo mismo en el nivel curricular. Cada materia tiene un objetivo de aprendizaje y al final de los 23 módulos de los que consta este sistema de bachillerato en línea, ustedes van a hacer una integración de todo lo que aprendieron, de todo lo que se llevan de este bachillerato. Entonces, ya está por aquí Hernán, Nus, eres Nusjet, la que te llamas así, ¿verdad? Tengo duda, pero debes de ser tú. ¿Quién más? Me llamo Newset. ¿Cómo te llamas? Newset. Ah, sí, sí, por ahí la pronunciación no me salía, pero sí eres tú entonces. Está Ismael, está Guadalupe, está Fernando, y bueno, no sé si a ustedes les ha gustado este módulo 3, les ha gustado el contenido temático. Yo sé que a veces es pesado por las lecturas que tienen que hacer, así como ustedes a veces tienen que investigar en otras fuentes, tienen que preguntar con otras personas. De la misma manera, yo hago lo mismo, a veces cuando tengo duda en un tema o algo, busco en otras fuentes, me acerco a otras personas que saben del tema para después yo venirles a platicar un poquito de los temas. Ustedes, los que han estado en cada sesión, se han percatado que lo que yo trato de hacer con ustedes es darles ejemplos de la vida cotidiana, de tal manera que ustedes tengan el conocimiento, pues un poquito en lenguaje coloquial, pues un poquito más a la mano. Digo, algunos de mis compañeros asesores y compañeras asesoras, en sus clases es muy común ver que les comparten la pantalla con la imagen de la plataforma de prepa en línea, dándole las instrucciones de lo que deben de hacer, pero bueno, a mí eso se me hace como muy reiterativo porque ustedes vienen, la plataforma es único modelo, ya conocen ustedes las plantillas de trabajo desde el módulo propedéutico, porque justamente para eso el propedéutico, entonces a mí se me hace repetitivo decirles, tienen que hacer esto y escribir esto y poner esto aquí.
A mí me gusta más, como lo hemos hecho cada semana, ponerles los ejemplos de la vida cotidiana, con ejemplos que ustedes viven en su trabajo, con sus familias. En fin, creo yo que es la parte más enriquecedora y que yo le llamo ahondar en el contenido temático, y hacia la hora de que ustedes hacen sus actividades, pues a lo mejor tienen el ejemplo fresco que platicamos aquí en la clase y a ustedes se les hace más fácil vertir toda la información, responder sus preguntas de una manera más fácil, o tienen elementos para poder argumentar sus respuestas. Pero de manera general, no sé qué tal les ha parecido la clase, la dinámica y cómo hemos trabajado. ¿Alguien de ustedes lo quiere comentar antes de empezar con el contenido de esta semana? Bueno, ha sido pues sí, un tanto diferente con respecto a lo que habíamos hecho, al menos yo en los dos módulos anteriores, pero es una modalidad que a mí sí me agradó, igual que en los dos módulos anteriores, pues me divertí haciéndola. Veo que usted sí hace las cosas diferente con respecto a las sesiones, a diferencia de los demás, pero es una forma que a mí se me agradó, aunque fuera diferente, a mí se me agradó, pues usted como que nos da pues más libertad de poder desarrollarnos más con respecto a nuestro aprendizaje, ¿no? Practicar más con nuestra creatividad, con nuestras ideas, decir, pues yo podría pues poner esto, ¿no? Así más o menos un ejemplo, no hacer exactamente todo al pie de la letra como los asesores de las otras módulos pues nos han indicado. Aunque pues eso está bien, se apegan a la rúbrica, ese es su estilo. Pero usted también tiene el suyo y es agradable para mí, aunque sea diferente, me gusta y aún así puedo trabajar con. Claro, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentarlo antes de empezar la clase de hoy? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces ya sin más les voy a compartir la pantalla para platicar sobre nuestro trabajo en esta semana de integración, nuestra última semana del módulo 3, con la que terminamos este curso y ustedes se van al módulo 4 ya en este mismo mes. Entonces miren ustedes, les voy a compartir la pantalla de una vez y acuérdense que estudiamos en este mes, en este módulo 3. Por ahí ya se ve la pantalla, sí, perfecto. Lo que es módulo 3, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Hemos venido a trabajar nuestra semana 4, nuestra semana de integración. Se llama semana de integración porque todo lo que aprendimos, todo lo que conocieron, todo lo que leyeron y sobre todo lo que aprendieron, pero yo digo aprender con H, todo con lo que ustedes se quedan de este módulo, van a tener la oportunidad de aterrizarlo en lo que es nuestro trabajo final, que es nuestro proyecto integrador. Por eso se llama Semana de Integración. Hacemos un proyecto integrador donde vamos a ir desarrollando todo, vamos a ir virtiendo todo lo que aprendimos. Y ustedes en el proyecto integrador, los que ya tuvieron la oportunidad de descargar la plantilla, leerla y ver qué tema vamos a trabajar, se pudieron dar cuenta que vamos a trabajar desde la base, desde el conocimiento empírico, y vamos a llegar al conocimiento científico a través de la historia, a través de la biología, a través de la sociología. Pero en el proyecto integrador lo que se plantea es que empecemos de la base, que es el conocimiento empírico. El conocimiento empírico, recuerden que es lo que todos nosotros traemos como bagaje cultural, lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida en los diferentes grupos en los que nos desarrollamos como seres de sociedad. Entonces, nuestro proyecto integrador se llama Una visión más completa de la realidad. Y vamos a trabajar un problema o una problemática social muy común, no solo en nuestros días, sino desde la perspectiva histórica también, y se llama la violencia. La violencia en sus diferentes abanico de posibilidades que se presenta, la violencia física, la violencia intrafamiliar, la violencia económica, todo ese tipo de... Actualmente la que está más sonada, sobre todo en los medios de comunicación, pues la violencia de género. Entonces, ese es el tema que nos plantea nuestro trabajo integrador y se llama Una visión más completa de la realidad. Cuando yo les digo que vamos a empezar desde el conocimiento empírico, es porque las primeras dos preguntas que nos plantea el proyecto integrador tienen que ver meramente con lo que nosotros sabemos y conocemos sobre el tema de la violencia. Todos ustedes y todas ustedes tienen la oportunidad en algún momento de su vida
y en algún espacio con determinadas personas de opinar sobre algún tema, sobre el tema del aborto, sobre el tema de la legalización de la marihuana, sobre el problema del feminismo, bueno, la situación del feminismo, sobre el problema de la violencia, pero el dar una opinión no significa que lo que estemos diciendo sea como la verdad absoluta y total sobre ese tema. A final de cuentas es una opinión de nosotros y las opiniones siempre de una u otra manera están cargadas de algún prejuicio, de algún, tienen rasgos de subjetividad porque lo hablamos, lo opinamos o lo decimos en función de que tuvimos una experiencia así, o de que somos, por ejemplo, pro vida en vez de pro aborto, de acuerdo a nuestras creencias. Por eso se llama conocimiento empírico, lo que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, en el proyecto integrador nos hacen esas dos preguntas. ¿Qué sabemos sobre la violencia? Ahí no le están pidiendo ni tienen que buscar una fuente. Ahí lo que ustedes tienen que hacer es contestar de acuerdo a lo que ustedes saben. Y la segunda pregunta dice, ¿cómo se enteraron ustedes de estas cuestiones? Pues es muy fácil, algunos nos enteramos por los medios de comunicación, algunos han tenido alguna experiencia de violencia, a lo mejor no propia, pero de alguna persona cercana, de algún familiar, de alguna amistad, en fin. Pero eso es meramente conocimiento empírico. Y después el proyecto nos presenta dos lecturas que van a tener que realizar. La primera es muy sencilla y de una vez se las digo, es desde la perspectiva histórica. Son dos lecturas, una desde la perspectiva histórica y otra desde la parte científica. En la primera lectura de la historia tiene que ver con la historia de la violencia sobre las mujeres y la parte científica es una lectura que aborda el problema de la violencia desde la formación del ser humano, desde que se gesta y lo toca desde la parte de la biología, cómo se forman o qué factores qué factores genéticos detonan o determinan que una persona sea violenta. Entonces, son dos enfoques diferentes para tratar un mismo problema y tienen que llenar su cuadrito, como lo han venido haciendo en las actividades anteriores, llenar un cuadrito. Yo siempre les digo, es ir leyendo e ir leyendo e ir rellenando la plantilla de trabajo y en el que van a poner cosas muy específicas sobre las lecturas. Por ejemplo, uno de las columnas es desde qué perspectiva o desde qué disciplina o desde qué ciencia se aborda el tema. Ah, bueno, pues muy fácil. Desde la primera lectura, pues desde la historia, ¿no? Vemos un enfoque histórico de la violencia sobre las mujeres desde el siglo pasado. Y en la otra podemos meter la parte de la biología, la parte de la fisiología, en fin, la parte médica. Y una vez que llenen su cuadrito, ustedes, así como hicieron en la actividad integradora número 6, donde hablamos de las características de la sociedad contemporánea, qué es diversidad, qué es globalización y qué es multiculturalidad, van a rellenar el mismo cuadrito, pero ahora con la cuestión de la violencia. Esto es algo muy sencillo, tampoco es para que se quiebren la cabeza. Ustedes tienen que pensar de qué manera en esas características de la sociedad contemporánea que vimos en la actividad integradora número 5, cómo se refleja el tema de la violencia. Por ejemplo, les voy a dar como un ejemplo en el caso de la multiculturalidad. O no sé si alguno de ustedes quiera participar diciendo más o menos si alguien tiene idea de cómo se ve, cómo se proyecta el tema de la violencia en la multiculturalidad, por ejemplo, en la globalización que tiene, acuérdense que la globalización tiene que ver con cuestiones tecnológicas o en la cuestión de la diversidad. ¿Alguien de ustedes quiere comentar por lo menos una idea o si tiene alguna idea sobre el tema? Bueno, con respecto a lo de la globalización, si tiene que ver con respecto a las cosas tecnológicas, pues así es como se ha generado el tipo de violencia que podría ser el ciberbullying o el sexting, algo Exactamente. así, ¿no? Todo ese tipo de situaciones que son formas de ciberacoso, está el doxing, está el sexting, está el ciberbullying, todo ese tipo de cosas, los fraudes, por ejemplo, ¿no? Ya por internet, ese es un tipo de violencia. En la multiculturalidad, ¿cuál podría ser un ejemplo de violencia? ¿Cómo se fomenta? Bueno, pues a través de la falta de tolerancia,
a la diversidad, por ejemplo. Ese sería otro ejemplo. Y así, este tipo de ejercicio yo lo hago con ustedes para que cuando hagan su actividad les sea más fácil hacerla, de que no estén buscando la información o luego encuentran la información en lecturas pues muy densas o muy especializadas en el tema y no saben cómo aterrizarlo con sus propias palabras. Entonces, por eso lo aterrizamos aquí. Y con esos dos ejemplos, ustedes hacen un ejemplo de violencia en la diversidad, un ejemplo de violencia en la multiculturalidad y un ejemplo de violencia en la globalización. Y en la siguiente tabla ponen cómo se combate una posible solución a ese tipo de problema. Y una vez que ustedes terminan ese cuadrito, que es muy sencillo porque nada más hay que llenar 6 espacios, uno de cómo se fomenta y otro de cómo se combate la violencia en cada una que se presenta en cada una de las características de la sociedad contemporánea. Y vamos a finalizar con una reseña crítica sobre una de las dos lecturas que presenta, que tenemos que leer, una histórica, una científica, bueno, de un enfoque más científico, pero lo mismo que la misma indicación de las veces pasadas. La plataforma nos marca cierta extensión. Yo siempre les hago hincapié justamente lo que hablábamos al principio. Yo no me apego tanto a la rúbrica, me apego a la rúbrica como en la cuestión más general, ¿no? En lo cognitivo, en lo comunicativo, pensamiento crítico. Pero, por ejemplo, en el pensamiento crítico, yo lo que valoro más es que ustedes redacten con sus propias palabras, porque a lo mejor si no le entienden bien, pero hacen un esfuerzo por tratar de comprender el tema, por tratar de comprender los conceptos y ustedes lo aterrizan con sus propias palabras. No, una reseña no es copiar y pegar partes del texto original. Una reseña es lo que ustedes, y justamente es una reseña crítica. Digo, uh, cuando hacen la reseña crítica les da la oportunidad, no es una reseña como un resumen. En un resumen sí tienen que no copiar partes literales, pero sí señalar con notas al pie de página las partes que están agarrando. Pero una reseña crítica incluye su perspectiva, su punto de vista, no llegando a ser un ensayo, porque acuérdense que la parte del ensayo tiene ya más, eso ya es más subjetivo, pueden ustedes meter su opinión, pero la reseña crítica es una pequeña opinión, pero basada en argumentos sobre el tema que estamos tratando. Yo les recomiendo que hagan la parte de la historia. Es más sencillo. De hecho, la lectura de la historia viene en un archivo PDF, viene como viene como una presentación de PowerPoint, vienen las imágenes de las mujeres y vienen como detalles, no vienen como ejemplos. Es más fácil, es una lectura más ágil y más entendible que la otra que es un poquito más densa. Este es a grandes rasgos nuestro proyecto integrador. Pasamos de lo empírico, de lo que conocemos, de lo que opinamos, de lo que hemos vivido y de lo que hemos visto a un enfoque científico del tema de la violencia. Ese es nuestro proyecto integrador. ¿Alguien de ustedes tiene una duda que la podamos de una vez aquí para que no se hagan bolas más adelante? Es muy sencillito nuestro proyecto. Me parece, de hecho, que es más sencillo que algunas de las actividades integradoras que hemos trabajado en las 3 semanas anteriores. ¿No? ¿Nadie? Bueno, dime. Profe, ¿cómo se llama? La reseña ¿de cuánto tiene que ser? ¿Una cuartilla, media cuartilla? ¿De cuánto? No, yo siempre lo dejo a su consideración, que ustedes traten todo el tema. Si ustedes lo redactan en media cuartilla, para mí está perfecto, porque hay algunas extensiones que son que les pide mucho la plataforma. Ya ves, la plataforma en la actividad pasada de la actividad 5 les pedía 2 cuartillas, se me hace mucho. Mucho porque justamente a veces el querer cubrir todos los requisitos o todos los elementos de la rúbrica implica que ustedes rellenen para cumplir. Si ustedes pueden hacer la reseña en media cuartilla, por mí está perfecto. Si la pueden hacer en una, está bien, pero 2 se me hace demasiado. Es un tema muy sencillo, es un tema que ustedes le pueden meter parte de no lo que sienten, lo que ustedes de lo que aprenden de las lecturas y de lo que investiguen en otras fuentes. Pero digo, yo creo que sería entre media cuartilla y una cuartilla máximo, ¿no? Porque tienen que hacer los otros 2 cuadritos, entonces para que no se les haga tan grande el trabajo. ¿Hecho? Ok.
Y Y ¿cómo se llama? luego, En el punto 4, pues está lo de la tabla, ¿no? Lo de el fomento y el combate en lo de la globalización y multiculturalidad. ¿Qué correcto. es cómo se llama? ¿Cómo se podría poner un ejemplo en donde dice información en Internet? Justamente fue el ejemplo que tú diste. Fue el ejemplo, y eso tiene que ver con la globalización. Toda la información, por ejemplo, el robo de datos a través de la Internet, cuando el ejemplo que tú diste, el ejemplo que tú me estás Ya, preguntando, ya. ajá, es el ejemplo de violencia. Acuérdate que la globalización va muy de la mano con el desarrollo tecnológico, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos Ajá. en la Internet, de hecho, más bien allá como que te doy la respuesta, ¿ves? O sea, en vez de ponerle globalización, le pusieron por ahí lo de las información en Internet. Y ahí viene el tema de los tipos de ciberacoso. Por ejemplo, tú manejaste el sexting y todo eso, esos son tipos de ciberacoso. Ese es un tipo de violencia, por ejemplo, ¿no? Bueno. Sí, Gracias. no, no te preocupes. Y luego venimos a lo que viene a ser acuérdense que en nuestra semana de integración trabajamos también con nuestro foro de integración. El foro de integración tiene como antecedente 3 semanas de trabajo en el foro aprendiendo. Yo siempre les hago hincapié en que el foro aprendiendo es la base. El foro aprendiendo es como lo que vendría siendo nuestro salón de clases en las clases presenciales, pues, ¿no? Nuestra aula de clases, cuando el maestro dice, ¿quién quiere participar? Eso, y alzan la mano. Ese es nuestro foro aprendiendo. El foro aprendiendo es nuestro único espacio de interacción en el que todos juntos, ustedes, los asesores, en ocasiones los tutores a través del foro social, vamos eh, construyendo el conocimiento a través de qué, a través de sus participaciones, a través de sus dudas, porque a lo mejor a alguien le da pena preguntar, pero alguien dice, por ejemplo, ahorita que tú preguntaste, Hernán, yo creo que a lo mejor algunos de tus compañeros, pues bueno, ya aprovechan esa información y dicen, bueno, ya me quedó claro el ejemplo, pero porque a veces pensamos que las dudas no ayudan, pero justamente con las dudas muchos de nosotros resolvemos o entendemos cosas que no entendíamos. Ese es nuestro foro aprendiendo y justamente a veces no le hacen mucho caso porque no tiene una evaluación como tal, pero acuérdense que lo que se valora y lo que se califica en el foro aprendiendo justamente son sus experiencias, porque algunos de ustedes enriquecen el foro aprendiendo a través de contar experiencias, a través de compartir sus dudas, a través de a lo mejor poder apoyar con un material extra para hacer la actividad. Eso es el foro aprendiendo. Y termina en la semana 4 con el foro de integración. Acuérdense que el foro de integración sí tiene calificación. Ustedes deben de hacer 5 participaciones y siempre les hago hincapié en que procuren hacer una participación diaria. ¿Por qué? Porque el hecho de que ustedes hagan una participación diaria que no les quita más de 5 minutos, a lo exagerado 10 minutos les quita una participación en el foro de integración, es porque el foro de integración se califica en función del contenido de cada participación y obviamente que cumplan con las 5 participaciones. Si ustedes hacen 4 participaciones, ya no van a poder sacar 10. Si hacen 3, tampoco. Y menos aún si ustedes hacen 5 participaciones y hacen 3 participaciones muy buenas y 2 muy sencillas, baja de todos modos su promedio. Es importante que sigan las instrucciones de cada pregunta. Y aquí vamos a trabajar con un tema que desconocido para todos. Y justamente es la misma dinámica del foro del proyecto integrador. Vamos a empezar del conocimiento empírico y vamos a llegar al conocimiento científico a través de un tema que son los fenómenos naturales en la historia. Y vamos a hablar en particular de la cultura maya, de la desaparición o de la extensión de la cultura maya por causas de fenómenos naturales. Un tema desconocido para muchos, pero les manda la plataforma 2 lecturas donde ustedes van a comprender este tema y vamos a empezar. La pregunta 1 es conocimiento empírico. Aquí yo no califico
si está bien o si está mal. Aquí lo que se califica es lo que ustedes saben del tema. Y les hago esta aclaración porque en las participaciones que leí en la mañana, la mayoría contesta como expertos en el tema. Y caramba, a veces creo que ni yo sabía tanto de este tema de la extinción de la cultura maya relacionada a los fenómenos naturales, ¿no? A la sequía y todas esas cuestiones. Y yo dije, bueno, ya tengo expertos en el tema aquí y yo no sabía. Entonces, cuando les preguntan qué saben acerca de la desaparición de la cultura maya por cuestiones de fenómenos naturales, tiene que ver con lo que conocen nada más y es válido que ustedes pongan, no, pues no sé nada, porque si no saben nada, lo van a aprender a partir de la segunda pregunta, van a ir construyendo ese conocimiento a partir de las dos lecturas, de contestar la tercera pregunta, de contestar la cuarta pregunta, y en su participación número 5 van a hacer una conclusión sobre el tema. Entonces van a ir de no saber nada a tener un conocimiento sobre la teoría que dice que la cultura maya desapareció por cuestiones de fenómenos naturales. Ese es el objetivo del foro de integración. Entonces, empezamos de cero y acabamos con conocimiento acerca de un tema. Aquí yo por eso les pongo, hagan una participación por día, porque el hecho de que ustedes hagan 5 participaciones el domingo antes de que cierre la plataforma, o hagan 2 hoy y 2 mañana, implica que ustedes no se tomen el tiempo de leer, de preguntarle a alguien sus dudas, a mí, por ejemplo, o a algún conocido que sepa sobre el tema, o que ustedes reflexionen sobre el tema. Acuérdense que el foro de integración se califica el contenido de cada participación y es un promedio, no se califica separado. Yo tengo que hacer el promedio de cada participación con el contenido, son 5 calificaciones y hay que sacar el promedio. Aunado hay que calificar el proyecto integrador, entonces tómense el tiempo y aquí siempre aunque ya lo saben, de los módulos anteriores, siempre acuérdense que se califica a semana vencida, es decir, yo en este momento no hay calificación para el foro aprendiendo, ustedes tienen que participar toda la semana y el domingo cerrando la plataforma, bueno, el domingo cierra la plataforma 11:55 de la noche y el lunes yo me levanto a calificar todo esto para que el martes ustedes ya tengan sus calificaciones en su portafolio de evidencias porque termina nuestro curso. Entonces, ese es nuestro foro de integración. Y luego, bueno, vamos a seguir trabajando con nuestro foro aprendiendo, que esta semana vamos a trabajar con 2 puntos muy importantes. Son 2 reflexiones, no 2 puntos. Ustedes a lo largo del módulo 2, del módulo 3 y lo que viene en el módulo 4 van a tener que leer mucho. ¿Es pesado? Sí, es pesado. ¿Es aburrido? Sí, es aburrido y más cuando no nos gustan los temas y a veces tenemos que leer solo por cumplir con las tareas. Pero en la primera reflexión del foro aprendiendo, ustedes tienen que platicar sobre las estrategias de lectura que han seguido o que les han ayudado o que ustedes recomiendan para la lectura de diferentes tipos de texto. No significa que a lo mejor seamos burros o burras para leer. Significa que a veces el que nos guste o nos atraiga un tipo de lectura depende mucho del contenido. Algunas personas, por ejemplo, gustan de textos científicos o de textos especializados de tecnología porque a lo mejor su interés está en la robótica o cosas así. Pero habrá personas que les gusten mucho, por ejemplo, las novelas. Las novelas es un género literario, en mi punto de vista, es aburrido. A mí no me gusta, por ejemplo. No me gusta la novela porque cuando ustedes se sientan a leer una novela, detalla cómo era una puerta, cómo era la pared, cómo eran los personajes. Se me hace aburrido, es tedioso. A mí se me hace aburrido, a mí no me gusta. Habrá gente que le guste, por ejemplo, el drama. Cuando me refiero a drama, el drama tiene que ver con todas esas obras que son representaciones teatrales como Shakespeare, que hace puras obras, que les guste más así como leer tipo guión de teatro y ya van entendiendo. Habrá gente que le guste, por ejemplo, una historieta, que les gusta, pues yo entiendo con la historieta y me explico, son diferentes formas de aprender, no es que, a lo mejor no es que digamos, no me gusta la lectura, simplemente es que son diferentes formas de aprender y en su transitar ustedes por prepa en línea van a ir leyendo
van a ir leyendo, van a ir aprendiendo diferentes géneros literarios, diferentes movimientos literarios, y tal vez en ese transcurso ustedes vayan descubriendo qué es lo que les gusta, qué es lo que les llama la atención. Por eso, aunque se les haga aburrido, tienen que leerlo, sino cómo van a descubrir qué es lo que les gusta leer y qué es lo que no les gusta leer. Entonces, ese es el primer punto, que expongan ahí sobre las estrategias de lectura para los textos, hay que comenten. Y la segunda tiene que ver con un tipo de reflexión sobre sus aprendizajes, en particular en este módulo. ¿Con qué se quedan? ¿Con qué no se quedan? Todo eso, ¿no? O sea, es un ejercicio, yo aquí puse, de reflexión personal y de honestidad consigo mismos, porque ustedes van al módulo 4 y todo, acuérdense que no todo va separado. El mapa curricular de prepa en línea, el mapa curricular de las licenciaturas, el mapa curricular del colegio de bachilleres, el de las primarias, el de nivel básico, primaria, secundaria, todas tienen una razón de ser. Ustedes van a seguir trabajando en esto, van a retomar temas de... Cuando vean textos y visiones del mundo, van a retomar el tema de la multiculturalidad, de la pluriculturalidad, de la interculturalidad. Entonces, aquí no es que se les haga más fácil, simplemente que ya van a tener conocimiento previo y se van a poder desarrollar mejor en el módulo 4. Entonces, este es a grandes rasgos nuestra semana 4, nuestra semana de integración, nuestra semana de trabajo final. Voy a dejar de compartir la pantalla y regreso aquí con ustedes para que platiquemos lo que quieran comentar de una vez, cualquier duda que tengan. Sí, No, Mariana. ahorita, Mariana, sí, acuérdate que todas las sesiones se graban. Entonces, por ejemplo, ahorita acabando esta sesión, en lo que se genera la grabación, yo la subo al canal de YouTube y de ahí pego el enlace, pego el enlace en la sección de novedades de la plataforma, y yo creo que a las 9 de la noche ya tienes ahí la sesión, y de todos modos te mando el enlace del video de la clase por correo electrónico, para que puedas comprender ahí los ejemplos de los que platicamos al principio. Guadalupe, yo tengo una duda en el punto 5 del proyecto. ¿Qué duda es, Guadalupe? yo puedo decirle, si se refiere al punto 4 de 5 del proyecto, dice, elige una relación social y con base en tu elección menciona algún ejemplo donde se evidencie un fenómeno de violencia. Si es que se refiere al proyecto. Sí, el punto 5 es muy sencillo de trabajar, Guadalupe, Jenny. En las relaciones sociales en las que nosotros nos desarrollamos puede ser, por ejemplo, violencia laboral, ya sea con tu jefe o con tus compañeros de trabajo. Puede ser violencia de pareja, puede ser, por ejemplo, violencia intrafamiliar. Esas son las relaciones sociales, ¿no? La pareja, el matrimonio, la familia, las cuestiones laborales, las cuestiones académicas, por ejemplo, ¿no? Los niños que sufren bullying por sus compañeritos en el nivel de educación básica. Esa es, que te quedó claro. Tú puedes poner, por ejemplo, Guadalupe, no, pues violencia laboral, por ejemplo, de los jefes a las mujeres, que también se puede combinar con violencia de género, porque a lo mejor a las mujeres no les quieren pagar el mismo sueldo que a los hombres, pero las mujeres trabajan igual, el mismo horario y con la misma cantidad de trabajo, y tal vez más que los hombres, pero por cuestiones de género, pues su sueldo es menor. Ese es uno de los ejemplos. Muchos pueden poner, ¿no? Ismael, ¿quedó claro, Guadalupe? A ver, Sí me quedó claro. Solo esa era mi única duda que tenía. con eso es muy sencillito el ejemplo que tú quieras poner. Y luego dice Ismael, para pasar el módulo se necesita 60, es lo mínimo. Es una pregunta que no me gusta, Ismael,
porque tampoco me gusta que los estudiantes den el mínimo. Y sabes, a veces, bueno, yo trato de ser muy flexible con ustedes y de no pegarme tanto a la rúbrica. A mí me han llamado mucho la atención, por ejemplo, las supervisoras, porque me dicen que me tengo que apegar mucho a la rúbrica, pero no, el objetivo no es ese. Yo no pierdo el enfoque de que lo más importante para mí es que ustedes aprendan a tener criterio. Yo siempre les he dicho que si queremos que los estudiantes dejen de hacer plagio, los asesores y las asesoras debemos estar mejor preparados para darles clases de calidad en las que ustedes no tengan dudas, en las que ustedes puedan entender los temas que estamos hablando con ejemplos reales que nos pasan en la vida cotidiana y así ustedes puedan hacer sus tareas. Y cuando me preguntas lo mínimo, es a veces creo que siempre hay que dar un poco más, Ismael, siempre hay que trabajar más y si es 60, pues tú piensa que es 80 y así. Acuérdate que la vida no es piadosa después de esta pandemia que sufrimos tan triste y tan, para muchas personas, pues creo que este es el momento. Acuérdense que las mejores oportunidades siempre van a ser para los mejores preparados. Entonces, trabajemos lo mejor posible para tratar de sacar los mejores promedios posibles. ¿Alguien más que tenga duda? Punto 5 ya está resuelto. Ya, Mariana, subo la sesión y te la mando por correo electrónico. Digo, sí, te la mando por correo el enlace de la clase. Ismael, ya te dije cuánto es lo mínimo, que es 60. ¿Y nadie más? Sí. Con respecto a la postura, que, ¿cómo se llama? A ver, permítame un tantito. Ajá, la postura que identificamos en los textos, nos dijo que era uno de dos, ¿no? Subjetiva u objetiva. Sí, acuérdate que eso lo vimos desde la semana 1, en las características de la ciencia. Acuérdate que la ciencia es verificable, es objetiva. Entonces, acuérdate que las posturas, las ciencias sociales son subjetivas por naturaleza. Se trata de ser objetivos. En el caso, por ejemplo, del texto, desde la parte de la historia, es un texto subjetivo. Es científico, a final de cuentas es ciencia. La historia es una ciencia social y la otra es objetiva, es una ciencia más dura, es una ciencia exacta, la biología. Ahí no es de que, pues lo que yo pienso, ahí la sangre es la sangre, las arterias son las arterias y las venas son las venas. Ahí no hay razón que uno piense que a lo mejor en algún momento puede haber, no, eso es, y eso tiene que ver con la postura. Muy bien, gracias, maestra. De nada. Ismael, no te preocupes. Ismael, ¿a ti te hacen falta actividades de este módulo? ¿No has entregado actividades de este módulo? No, ya las entregué todas, No. ya todas van, nada más que como tiene que ver con leer y hacer reseñas, a mí la verdad siempre La desde que flojera. estoy en la escuela presencial se me ha complicado mucho lo que tiene que ver, más o menos con la lectura, ya ve que en la presencial pues era español, que tenías que leer, sacar resúmenes y todo eso, Claro. siempre se me ha complicado, entonces esta vez sí se me complicó más y pues como los otros no me preocupo porque siempre salgo con 80, 90, esta vez sí veo que voy bajo, entonces no ¿Ahorita en sabía. cuánto vas, Ismael? A ver, no te quemas. ¿En cuánto vas, Ismael, ahorita? Creo que tengo 50. No, estás bárbaro. Mira, yo voy a hacer una revisión de cada una de tus actividades de la semana 1 y vemos qué podemos hacer, ¿va? Yo mañana te mando mensaje, ¿va? Va, entonces está bien, gracias. Ya quedamos. Bueno, entonces, a mí no me queda más que agradecerles el que siempre estén en las sesiones, el que trabajen como de la forma en la que han trabajado y sobre todo del compromiso que ustedes tienen con este sistema de bachillerato en línea por su futuro, por una mejor calidad de vida, por siempre añorar estar mejor en todos los sentidos. Yo esta semana quedo pendiente de todas sus actividades y no me queda más que desearles que les vaya bien en el módulo 4. Van a leer mucho, van a trabajar mucho, pero yo creo que les va a gustar mucho. Si en algún momento tienen duda en cuestiones del módulo 4, mi canal de YouTube está abierto. Yo jamás lo pongo en modo ni privado
ni solamente con los que son mis alumnos, es público, las sesiones son públicas y yo he impartido el módulo 4, entonces cualquier duda que tengan, ahí pueden checar las sesiones y si no tienen mi correo electrónico, a mí no me queda más que agradecerles como siempre la atención y espero que les vaya bien en el módulo 4 y el martes a más tardar tienen sus calificaciones finales, descarguen su portafolio de evidencias para que, de todos modos yo se los voy a mandar por correo, toda su información para que tengan ahí respaldo de sus calificaciones. Muchas gracias y bueno, que les vaya muy, muy bien. Muchas gracias como siempre, Jen, Ismael, News, Fernanda, Mariana, Hernán, y todos los que se conectaron. Muchas gracias, Jenny. Gracias.